Increíble descubrimiento. Billonario revela la verdad oculta en el ataúd de sus padres mortales. El sonido del viento que acariciaba las hojas de los árboles en el cementerio parecía hacer eco de la tristeza que invadía el corazón de Alejandro. Su madre había sido la roca de su vida, una mujer que había sacrificado todo por su futuro. Él, un empresario tecnológico exitoso, ahora se encontraba de pie frente a su tumba, sintiendo como el dolor lo arrastraba a un abismo de recuerdos. Al mirar el ataúd que contenía los restos de la mujer que le había dado tanto, su mirada se desvió hacia un oscuro desván en la antigua finca familiar, donde un viejo ataúd permanecía olvidado. ¿Qué misterios escondía el pasado de su familia? Las palabras del sacerdote resonaban en su mente, pero era incapaz de concentrarse. En su interior, un tumulto de emociones lo asfixiaba. Su padre, un artista consumado que nunca había sido reconocido, siempre había vivido a la sombra de una vida que no eligió. ¿Por qué había optado por el sacrificio en lugar de perseguir sus propios sueños? La conexión entre su exitoso presente y el sacrificio de su padre lo atormentaba y lo empujaba a investigar lo que había detrás de aquel ataúd en el desván. Tendría que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Mientras las palabras de condolencia llegaban a sus oídos, el pensamiento del ataúd oculto crecía en intensidad. ¿Por qué nunca había preguntado? ¿Qué vida podrían haber tenido sus padres si las circunstancias hubieran sido diferentes? Alejandro sentía que el sistema lo había privado de la historia completa de su familia, y ahora, esa historia lo perseguía. Se dirigió hacia el desván, donde el aire era pesado con el aroma a polvo y recuerdos. Su corazón palpitaba al abrir la tapa de aquel ataúd que había estado ahí durante años, un símbolo de un pasado que nunca conoció. Mientras revisaba su contenido, documentos y cartas comenzaron a salir a la luz, revelando la magnitud del talento de su padre. Pinturas, poesías y sueños que nunca vieron la luz. Cada hallazgo profundizaba su angustia. La culpa se mezclaba con la ira, la lucha interna se intensificaba. ¿Cómo pudo su padre renunciar a todo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Volviendo al ataúd, un torbellino de sentimientos se apoderó de él. Cada carta, cada foto, era un trozo de la vida y del amor de su padre. La ira se convirtió en determinación. Alejandro se dio cuenta de que su misión era restaurar el honor de su padre, un legado que había sido arruinado por las circunstancias. Enfrentarse a su antiguo socio, aquel que había hecho tambalear su imperio, se convirtió en una necesidad urgente. La lucha por la justicia no solo era suya, sino también de su familia. Con cada segundo que pasaba, Alejandro se sentía más impelido a desenterrar no solo la verdad sobre su padre, sino también la verdad de su propia vida, una lucha por encontrar su identidad en medio de traiciones y esperanzas caídas. Todo lo que había conseguido no representaba nada frente a lo que estaba a punto de revelar. Con cada minuto que pasaba, la sombra del antiguo socio lo acosaba, y la resolución de Alejandro se volvía más inquebrantable. Este sería el momento para conectar su presente con un pasado del que había estado completamente despojado. La expectativa se cernía densa en el aire a su alrededor. El desván estaba impregnado de un silencio que se volvía ensordecedor, interrumpido solo por el crepitar del material polvoriento al ser tocado. Alejandro sentía que cada descubrimiento en aquel viejo ataúd era un golpe directo a su conciencia. La emoción no frenaba mientras revisaba cada hoja, convencido de que detrás de cada palabra había una lección oculta, una brújula que guiaría su futuro.
Unos minutos más tarde, el agotamiento físico se apoderó de él, y decidió sentarse en el suelo cubierto de telarañas y hojas secas. El peso del pasado lo abrazaba como un manto pesado. Sus pensamientos se centraban en su padre, un soñador atrapado en un mundo que no valoraba el arte, y en cómo esas condiciones habían marcado su propia vida. Alejandro, el empresario exitoso, se preguntaba si su éxito había sido una traición a los sueños de su padre. Entonces apareció la pregunta que lo atormentaba: ¿estaba dispuesto a sacrificar su propio futuro para honrar el pasado? Tomó una respiración profunda, y el aire polvoriento le recordó que la exploración de su historia no sería un simple viaje nostálgico, se trataba de encontrar su verdadera esencia, de reconciliar sus logros con los sacrificios de su familia. Decidió que su siguiente paso sería ir más allá de las cartas y las pinturas. Su destino le exigía una investigación más profunda sobre la vida de su progenitor. Cada imagen y palabra era un eslabón que le unía a su legado, y ese legado estaba pidiendo ser reivindicado. Esa tarde, Alejandro se sumergió en el estudio de su padre. No podía dejar que las sombras de la historia se interpusieran entre él y su propósito actual. La necesidad de entender la vida del hombre que le dio la inspiración para alcanzar sus metas lo llevó a explorar archivos, a hablar con antiguos amigos de la familia y visitar galerías de arte donde alguna vez su padre había soñado exponer sus obras. Cada rincón que exploraba revelaba la formidable complejidad de un hombre que había sido más que un sacrificio. Mientras los días pasaban, Alejandro comenzó a trazar un mapa de conexiones, de quienes habían conocido y apreciado el trabajo de su padre. Descubrió que la vida era un entramado de oportunidades perdidas, y que a menudo los sueños se convertían en susurros olvidados. A medida que se asomaba a esa oscuridad, se daba cuenta de que su viaje no era solo uno de redención, sino de reivindicación personal. Ahí, entre las galerías y los recuerdos, comprendió que su propio éxito podría ser la plataforma para devolver a su padre al lugar que merecía. Sin embargo, la confrontación con su antiguo socio se acercaba como una tormenta que amenazaba con desatar el caos. Alejandro sentía la presión aumentarse, y sabía que la veracidad de su propia historia estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Sería capaz de enfrentarse a la persona que había torcido su destino y, a la vez, demostrar que su padre nunca fue un perdedor? La noche anterior a su encuentro decisivo, Alejandro se sentó frente a una de las pinturas de su padre. En ese instante, un nuevo fuego se encendió en su interior. Había llegado el momento de conectar su valor con el legado de su padre. Con determinación, planeó lo que tenía que hacer, y los ecos de aquellos sueños olvidados se convirtieron en su grito de guerra. El día de la confrontación se alzaba, y con él una pregunta que empezaba a arder en su mente: ¿sería este el instante en el que su vida daría un vuelco radical? La respuesta lo aguardaba. Alejandro despertó con el pensamiento reverberando en su mente: la confrontación se avecinaba como un barco de guerra, cargado de incertidumbres. Cada parte de su ser estaba lista para la batalla, pero un hilo de dudas se entrelazaba con su determinación. La posibilidad de que sus recuerdos y descubrimientos no fueran suficientes para desafiar a su antiguo socio lo aterraba. Sabía que tenía que ser brillante, claro en su propósito y firme en su defensa de lo que representaba. A medida que se preparaba, su mente repasaba las cartas y las imágenes que había absorbido en las últimas semanas. Recordó las risas compartidas con los amigos de su padre, las historias de un hombre apasionado que había sido, en sus idiosincrasias, un verdadero artista. La conexión emocional empezaba a transformarse en una motivación palpable. Alejandro no solo defendía los sueños de su padre, ahora era un testigo con una voz propia. Al llegar a la oficina de su ex socio, una sensación de ansiedad mezclada con adrenalina lo envolvió. Los rostros de los empleados lo miraron con una mezcla de curiosidad y aceptación. Todo el lugar parecía una encapsulación del éxito que él había construido, y al mismo tiempo, el eco del silencio del desván retumbaba en su mente. Las paredes de cristal que antes le brindaban protección ahora se sentían como una celda.
El encuentro fue breve, pero intenso. Su ex socio, con una actitud arrogante y palabras afiladas, comenzó a desestimar el trabajo de Alejandro, a subestimar su capacidad de conectar el legado de su padre con su visión empresarial. Sin embargo, cada ataque que recibía era un recordatorio de lo que había descubierto. Las imágenes de su padre, lleno de pasión y de sueños por cumplir, alimentaban su batalla interna. La injusticia que su padre había enfrentado se convirtió en su razón de estar allí. ¿Sabes qué es lo que realmente importa?, le dijo Alejandro, su voz resonando en el aire cargado de tensión. No es solo el éxito que has medido en números. Es el impacto, la conexión emocional y la humanidad que se puede encontrar en cada obra, en cada sueño fallido. Las palabras fluyeron con una convicción inquebrantable, como un torrente que se había contenido demasiado tiempo. En aquel instante, el rostro de su ex socio reveló sorpresa. La muralla que había sembrado entre él y su antiguo camino parecía tambalearse. Pero rápidamente, el opositor se repuso, arremetiendo con argumentos que, ahora más que nunca, se sentían vacíos e improvisados. Alejandro comprendió que no estaba enfrentándose solo a un socio, sino también al reflejo de sus propios miedos más profundos, aquellos que había intentado ocultar detrás de su éxito. Consciente de que el diálogo debía convertirse en un acto estratégico, Alejandro había llegado con su propia presentación. Presentó un proyecto renovado, uno que no solo incluía su negocio actual, sino que también reivindicaba el arte de su padre. Su propuesta fue pensada cuidadosamente, y revelaba no solo la rentabilidad, sino también la relevancia emocional y cultural que podría tener. Era su forma de empoderar no solo su vida, sino la del legado paterno. Cuando el encuentro concluyó, se sintió drena pero fuerte. Había empezado a desafiar no solo el presente, sino la narrativa que había guiado su vida. Con cada palabra que decía, sentía que su padre lo acompañaba, que su espíritu vibraba en aquellos espacios que antes parecían separados. Pero la confrontación no había terminado, solo daba pasos hacia una nueva realidad. Se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba por venir. La respuesta a su propuesta dependía no solo de su antiguo socio, sino de lo que significaría para su propio rumbo. La inquietud reinaba, pero en su interior había un eco de esperanza. Alejandro se preguntaba, entre suspiros y determinación, ¿sería esta la batalla que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de su familia? El camino que había elegido se extendía y, en la lejanía, sentía que nuevos secretos esperaban por ser descubiertos. La búsqueda de su padre era solo el principio de una transformación mayor. Alejandro abandonó la oficina con una mezcla de fatiga y euforia. Había expuesto su verdad, pero la incertidumbre, como un manto gélido, lo seguía. Caminó hacia su auto sintiendo la presión en su pecho, un recordatorio persistente de las expectativas que había colocado sobre sí mismo. No solo se trataba de recuperar su legado, ahora estaba en juego su propia identidad. El camino al que se había aventurado empezaba a revelarse como una trampa intrincada de emociones y decisiones. Durante el trayecto a casa, su mente encadenaba pensamientos frenéticos. Basado en la reacción de su ex socio, un sonido interior le decía que, aunque había dejado una huella, la lucha aún no había terminado. La habilidad de su antiguo compañero para retomar el control lo inquietaba. Alejandro había visto una chispa de desdén en su mirada. ¿Qué tan lejos llegaría para mantener su dominio? Esta pregunta lo atormentaba, afectando su capacidad de concentrarse en lo que realmente importaba. Llegó a casa, donde el relieve de la imagen de su padre en la pared lo miraba en silencio. Se acercó, tocando el marco con una suavidad reverente, como si al contactarlo pudiera obtener respuestas de un mundo que ya no existía. La licencia de su padre enmarcada junto a su obra más famosa capturaba no solo un momento de éxito, sino la historia de varias decepciones que habían contribuido a formar a aquel hombre creativo que había inspirado el amor de su vida profesional. Este instante se presentó como un flash de revelación,
comprendía que cada fracaso traía consigo una lección, y esa lección podía utilizarla para su propio desarrollo. Decidió que aprender de las sombras del pasado sería su siguiente paso. Comenzó a revisar las cartas y documentos que había recopilado en su búsqueda, buscando patrones, conexiones, algo que pudiera añadir valor a su propuesta. Cada pieza parecía contar una historia, un pedazo del legado que deseaba recuperar. En un rincón polvoriento de su estudio, encontró un viejo cuaderno de su padre con anotaciones y esbozos que nunca habían visto la luz. Era un tesoro oculto, y rápidamente se dio cuenta de que esos apuntes eran la clave para mostrar la profundidad del impacto emocional que su padre había tenido en su tierra, en las personas que lo conocieron. Las ideas empezaron a fluir, dibujando una nueva estrategia que integraba la esencia del arte de su padre a su empresa. Asociar la marca con la pasión y el simbolismo que su padre representaba no solo resonaría con las emociones de quienes conocieron su trabajo, sino que también podría atraer una nueva audiencia dispuesta a explorar la conexión entre legado y economía creativa. Trabajó en su presentación remodelada, dedicando horas a cada detalle, cada palabra, cada imagen colocada con precisión. No lo hacía solo para impresionar a su ex socio, sino para construir un puente entre el pasado y el futuro, para asegurarse de que el arte de su padre no se convirtiera en solamente un recuerdo olvidado. En ese proceso de creación, empezaba a amoldarse su identidad como un profesional que aspiraba a ser tanto empresario como defensor de su legado familiar. Mientras revisaba los apuntes, un descubrimiento repentino golpeó su mente. Una angustia que había sentido en conversaciones previas comenzó a cobrar sentido. Había una historia aún no contada, una revelación de secretos familiares que podía cambiarlo todo. Quizás, en medio de las dificultades, existía un aspecto que nunca había asociado con el arte de su padre, un vínculo financiero que ligaba el pasado a un futuro potencialmente impactante. De pronto, toda la adrenalina que había sentido durante su encuentro inicial se transformó en un nuevo sentido de urgencia. Debía explorar más en profundidad esos lazos, esa cualidad oculta que podría ser la respuesta a tanto anhelo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había iniciado no solo una lucha por reivindicar su nombre, sino por desenterrar la verdad que estaba enterrada bajo la maleza del tiempo. El eco de su padre resurgía más fuerte que nunca, empujándolo hacia un destino que prometía desafíos y cambios radicales en su vida. Alejandro estaba a punto de descubrir que su búsqueda de identidad no solo se trataba de su legado personal, sino de revelar una verdad que podría transformar todo lo que creía saber sobre su familia. ¿Sería esa revelación el elemento que lo catapultara al éxito, o una nueva complicación que amenazara con desmoronar su viaje? La inquietud se apoderaba de él, mientras el camino siguió extendiéndose ante sus pies, lleno de sorpresas por descubrir. El día siguiente amaneció con una atmósfera diferente en la mente de Alejandro. La sensación de un despertar inminente lo llenó de energía. Había pasado la noche revisando el cuaderno de su padre, empapándose de sus pensamientos y sueños. Las revelaciones que había encontrado resonaban como ecos en su interior, empujándolo a descubrir más sobre quién era realmente. Se sentó con una taza de café humeante y un bloc de notas, listo para desglosar cada aspecto de lo que había encontrado y cómo podría integrarlo en su próximo movimiento. Los apuntes de su padre no solo eran fragmentos de su vida creativa, sino pistas hacia un modelo de negocio que nunca se había explorado. Alejandro comenzó a preguntarse cómo podría fusionar el arte con la comunidad, generando un impacto tangible que rescatara la memoria de su padre. Ideas fluyeron sobre cómo realizar exposiciones que no solo exhibieran el arte, sino que también sirvieran de plataforma para nuevos artistas que compartieran la visión de su progenitor. Mientras escribía, la desesperación de su ex socio se tornó más clara, no solo quería destruir su legado, sino que tenía el potencial de debilitarlo emocionalmente. La conexión que había hecho entre su padre y su entorno abría nuevas avenidas de respuesta que podría aprovechar.
Quería mostrar que el arte tenía vida y la posibilidad de sostener un modelo de negocio que lo alimentara, en lugar de solo supervivencia. Su mente se encendió cuando empezaron a aparecer ideas para recabar fondos, galas, ventas de arte y colaboraciones con otras marcas. Alejandro se dio cuenta de que su enfoque no tenía que ser únicamente creativo, sino también estratégico. Necesitaba una red de apoyo, como su padre había tenido en su mejor época, para implementar su visión. Era un retorno a lo esencial, no solo por la memoria de su padre, sino por la construcción de su propia identidad y propósito. La inseguridad persistía, pero en lugar de inmovilizarlo, empezaba a transformar la angustia en acción. Cada palabra escrita en su blog parecía liberar un poco más de energía acumulada. Sin embargo, el temor a sus propios límites era innegable. ¿Estaba realmente preparado para asumir esta responsabilidad? Esas dudas lo llevaron a reflexionar sobre quién había sido, y más importante aún, quién quería ser en esta nueva narrativa. Finalmente, decidió que era hora de buscar asesoría. Acudió a contactos que su padre había cultivado, artistas y empresarios que podían ofrecerle no solo apoyo, sino también una crítica constructiva. La idea de abrirse a otros se sentía como un riesgo, pero comprendía que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza en este proceso. Cada reunión que agendaba era un paso en el camino de reivindicarse no solo como un hijo, sino como un innovador dispuesto a romper barreras. No se trataba de solo recordar a su padre, sino de hacer que su legado tuviese un impacto real en el presente y el futuro. Mientras se preparaba para salir a su primera reunión, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla congeló su respiración: Luciana, su antigua asistente que había sido indispensable en la etapa inicial de su carrera y que, curiosamente, había desaparecido de su vida poco después de dejar la empresa. La incertidumbre seguía golpeando en su pecho, pero una chispa de adrenalina cruzó su mente. ¿Sería ella parte de la clave que había estado buscando? Con una mezcla de esperanza y desasosiego, contestó. Hola, Alejandro. He estado pensando en ti y en todo lo que ha sucedido. Cada palabra de Luciana podría representar una oportunidad o un nuevo obstáculo en su camino. Se llenó de expectativas mientras comenzaban a hablar, consciente de que esta conversación podría marcar un punto de inflexión en su proyecto y en su vida. La conversación con Luciana tomó un giro inesperado. Su voz era familiar, pero la determinación que emanaba era mucho más intensa que antes. He estado investigando el legado de tu padre, Alejandro. Hay algo que necesitas saber. La mención de su padre despertó en él una mezcla de nostalgia y ansiedad. La conexión que había sentido con su progenitor en los días recientes se entrelazó con la incertidumbre que Luciana traía a la conversación. ¿Qué has encontrado? Alejandro no pudo evitar que su voz temblara. Cada palabra de Luciana era un posible hilo que podría desatar un maremoto de revelaciones. Tu padre tenía planes que nunca se llevaron a cabo. Hay documentos, asociaciones, ideas que pueden revolucionar lo que creías saber. Pero, Alejandro, esto va más allá de lo artístico, continuó Luciana, y cada sílaba parecía acentuar la urgencia de su mensaje. Los conceptos de un futuro prometedor comenzaban a tomar forma en su mente, pero la inquietud se apoderaba de él. ¿Estaba preparado para aceptar un legado que podría ser más complicado de lo que había imaginado? Alejandro tomó aire y se centró. ¿De qué se trata? Luciana le habló sobre un artista contemporáneo vinculado a su padre que había estado trabajando en un proyecto único. Un consorcio que contemplaba una mezcla de arte, tecnología y comunidad, con el potencial de atraer tanto a entusiastas del arte como a inversores. Él está dispuesto a colaborar contigo, pero hay que actuar pronto. La idea de que su padre hubiese sido parte de algo tan ambicioso hizo que su corazón latiera con más fuerza. Sin embargo, la inseguridad también le nacía del conocimiento de que asumir esto significaría salir de su zona de confort. Aquí era donde tenía que tomar una decisión.
¿Se atrevería a dar un paso hacia adelante y explorar el camino de su padre, dejando atrás el miedo? ¿Por qué ahora?, preguntó, tensionado entre la expectativa y la desconfianza. Porque he visto lo que está haciendo tu ex socio. Él no tiene piedad, no se detendrá hasta ver que el legado de tu padre se desmorone, respondió Luciana. Su tono era un toque de alarmante desesperación. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El verdadero enemigo no era solo su ex socio, sino también su propia falta de confianza. La lucha era interna y externa. Necesitamos reunirnos con este artista y su equipo, hablarles de tus ideas, pero tienes que estar preparado. Tendrás que ofrecerles algo más que buenas intenciones, dijo Luciana, enfatizando el reto que se avecinaba. El desafío de no solo innovar, sino también de presentar su visión ante otros lo abrumó. Alejandro sintió la carga de responsabilidad, un peso que había resentido desde que decidió ofrecer un nuevo rumbo a su vida. En medio de la conversación, decidió que era el momento de arriesgarse. El temor se transformó en determinación. La posibilidad de un nuevo comienzo, de significar algo más que una sombra de su padre, lo motivaba. Está bien, busquemos ese encuentro. Quiero saber hasta dónde puedo llegar, dijo, con los ojos brillando de un nuevo fervor. Antes de colgar, Luciana hizo una pausa. Alejandro, no te olvides de quién eres. Este viaje no será fácil, y necesitarás apoyos sólidos. Estoy contigo, pero tendrás que estar preparado para enfrentar a tu ex socio también. Con un fuerte asentimiento, Alejandro supo que había elegido un camino lleno de espinas, pero también de oportunidades. Una vertiginosa mezcla de emoción y miedo lo sostuvo al borde de una nueva realidad. Mientras cerraba la conversación, su mente se llenó de preguntas sobre cómo manejaría el encuentro y qué revelaciones ocultas podría desenterrar sobre su padre y sobre sí mismo. La ansiedad se transformó en un reto personal. Pero, al mismo tiempo, la figura silenciosa de su padre lo observaba, como una brújula que lo guiaba. ¿Sería capaz de honrar su legado y, a la vez, reclamar su propia voz? Al final de la llamada, se quedó mirando la pantalla del teléfono en silencio. Las decisiones que estaban por venir requerían valentía. Con el corazón acelerado, se preparó para el siguiente paso. La sombra del pasado aún lo seguía, pero la posibilidad de un futuro resplandeciente lo impulsaba hacia adelante. Mientras Alejandro se sentaba de nuevo a escribir, una nueva idea surcó su mente, ¿y si la conexión con el artista va más allá de lo profesional? ¿Podría desvelar algo personal y profundo que lo vinculara aún más con su padre? Lo que no sabía era cómo esta red de descubrimientos lo confrontaría con la verdad no solo de su legado familiar, sino de su significado en la vida misma. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de inquietud y determinación. Las palabras de Luciana resonaban en su mente como un mantra, instándolo a actuar. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles de su propio mundo artístico, y se preguntó si realmente podía vincular las ambiciones de su padre con su propia visión. La idea de enfrentar el legado familiar lo volvió a poner en conflicto. Una parte de él anhelaba alinearse con su pasado, mientras que otra temía que esa conexión pudiera asfixiar sus propias aspiraciones. A medida que pasaban las horas, Alejandro comenzó a investigar al artista con quien se reuniría. Buscaba cualquier indicio que revelara su estilo, su filosofía y, lo más importante, su enfoque sobre el arte como un vehículo de cambio. Los mensajes en redes sociales y las entrevistas que encontró estaban llenos de pasión, pero también de una suerte de provocación que desafiaba convenciones. Esto le despertó la curiosidad. ¿Podría ese artista ser la clave para canalizar tanto la energía de su padre como su propia voz? El tiempo avanzaba y la ansiedad crecía. Alejandro se forzó a salir de la burbuja de su mente y decidió que también debía prepararse para el encuentro con su ex socio.
Aunque era un reto que lo desbordaba, sabía que comprender la mentalidad competitiva que había definido su relación anterior le ayudaría a no repetir los mismos errores. Tal vez, el cruce de caminos entre esos tres elementos, su padre, el nuevo artista y su ex socio, era crucial para definir su futuro. Con un poco de esfuerzo, logró recopilar pensamientos clave sobre su propuesta para la reunión. Se sentó a escribir los puntos base que quería transmitir. Era esencial que se viera a sí mismo no solo como un artista, sino como un líder que podía unir diferentes disciplinas artísticas en un todo coherente. Mientras redactaba, la idea de la conexión personal con el artista emergió nuevamente. Quizás había algo en su propia historia que resonaba con la del creador. Como ambos habían cargado legados pesados que, en distintas etapas, les resultaban abrumadores. Esa reflexión lo llevó a preguntarse no solo sobre cómo presentarse ante el artista, sino también sobre qué valores quería honrar en su trabajo. Decidió que debía ser visceral y auténtico. Si su padre había cultivado un sueño, él debería tener la valentía de mostrar su propia visión, por oscura o singular que pudiera ser. La hora del encuentro se acercaba, y su preparación se volvió casi ritual. Repasó su propuesta una y otra vez, buscando lugares donde podía tejer referencias personales, como un hilo invisible que uniera el pasado y el presente. En esas horas de preparación, encontró un momento de calma. Se miró al espejo, buscando en sus ojos la confianza que tanto necesitaba. Una chispa de comprensión lo atravesó, aunque su viaje estaba marcado por el legado de su padre, también representaba la oportunidad de redefinir su historia, para no ser un eco del pasado, sino un faro hacia el futuro. Cuando llegó el día de la reunión, Alejandro sintió una oleada de adrenalina. Se acercó al lugar del encuentro con un leve temblor en las manos, sintiendo como cada paso en dirección al destino desbordaba decisiones y posibilidades. Podía sentir el peso de las expectativas, no solo de otros, sino de sí mismo. Pero había una pregunta que lo inquietaba y que se anclaba en su mente: ¿sería capaz de enfrentar no solo a su ex socio, sino también a las sombras de su propia inseguridad? Con cada latido, la incertidumbre transformaba la adrenalina en determinación. Antes de cruzar la puerta, se prometió a sí mismo que daría todo lo que tenía. Tal vez esa fuera su mayor victoria. Al abrir el umbral, su corazón latía con fuerza, acompañado de una pregunta inquietante: ¿qué verdades se revelarían en este nuevo capítulo de su vida? Mientras se sentaba a la mesa, el artista lo miró con una sonrisa confiada, y Alejandro supo que el momento decisivo estaba por comenzar. Alejandro se sentó frente al artista, la mirada implícitamente retadora de éste lo envolvía en una mezcla de desafío y atracción. La poderosa energía que emanaba era palpable, podía sentirla en cada poro de su piel. «Dime, ¿qué quieres hacer con tu arte?», preguntó el artista, rompiendo el silencio como un trueno. Esa pregunta resonó en su mente como un eco. Alejandro se detuvo un momento, reflexionando sobre lo que realmente significaba para él el arte. No era solo una forma de expresión, era, en esencia, su forma de conectar con su historia, con su legado y, a la vez, con su futuro. Pero responder a esa pregunta significaba estar dispuesto a mostrar sus vulnerabilidades, a desnudar su alma creativa frente a un extraño. Quiero crear un puente», dijo finalmente, sintiendo que las palabras parecían fluir más allá de sus inhibiciones. «Un puente entre lo que mi padre soñaba y lo que yo deseo vivir. Quiero transformar el dolor del pasado en una narrativa que resuene hoy». Sus ojos buscaban el contacto visual, arriesgándose a mostrarse tal como era, sin máscaras ni pretextos. El artista lo observó, como si estuviera sopesando sus palabras. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a lo que eso implica? ¿A las sombras que intentan arrastrarte hacia atrás? La pregunta le cayó como una pesada losa. Era evidente que en su búsqueda de autenticidad se escondían no solo los fantasmas de su padre, sino también la tensión con su ex socio, quien siempre había dudado de su capacidad creativa.
Sí, estoy listo, afirmó Alejandro, sintiendo una oleada de convicción. Pero sabía que esa afirmación debería ser probada en el fuego. La conversación se tornó más profunda, explorando la relación del arte con el sufrimiento y la superación. Cada palabra intercambiada se sentía como un paso hacia un terreno desconocido. Alejandro comenzó a entender que su viaje no solo consistía en honrar el legado paterno, sino también en desafiarlo. Sentía que necesitaba ir más allá de lo que se esperaba de él. Al mismo tiempo, las preguntas sobre su ex socio emergían, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Había miedo y desconfianza allí. ¿Qué pasará si te enfrentas a él? El artista combinó una advertencia con un desafío, llevándolo a pensar en cómo su necesidad de validación podría convertirse en un obstáculo. La respuesta no era automática, había estrategias que debía considerar y reflexiones que eran necesarias. Al salir de la reunión, algo cambió. La adrenalina del primer encuentro había sido reconfigurada en motivación. Alejandro se sentía más centrado, pero también consciente de que una tormenta se acercaba. Sabía que para reclamar su autenticidad, debía estar preparado para enfrentar a su ex socio. Las horas posteriores se convirtieron en un torbellino de planificación. Cada encuentro con su antiguo socio debía ser considerado una batalla estratégica. ¿Cómo podría demostrar su valor sin perder su esencia? La tarea era titánica, y su mente se debatía entre el optimismo y el recelo. Volvió a su estudio, el refugio que había construido. Con cada trazo y cada boceto, el propósito se hacía más claro. Pero dentro de esa claridad había una duda latente, ¿sería capaz de mantener la coherencia de su verdad en momentos de adversidad? Mientras la noche caía, miró por la ventana, el cielo estrellado contrastaba con la incertidumbre en su corazón. Había tomado decisiones, sí, pero el verdadero reto aún estaba por llegar. Una llamada inesperada iluminó su teléfono y al contestar, escuchó la voz de su ex socio, firme y resonante. Alejandro, tenemos que hablar sobre el proyecto. ¿Estás listo para esto? La pregunta lo detuvo en seco. Las respuestas que había preparado se sentían insuficientes frente a la magnitud de la expectativa. Era el momento de la verdad. Se encontraría con el reflejo del pasado y también con el futuro que estaba a punto de reclamar. Mientras la conversación avanzaba, una idea comenzó a florecer en su mente, quizás esta no era solo una oportunidad para resolver cuentas, sino también un chance para mostrar su verdadero yo. ¿Y si este desafío representara el puente que tanto anhelaba construir? Se sentó más recto, la determinación renovándose con cada palabra que surgía. Pero el eco de una inquietud pulsaba en su interior, ¿sería capaz de enfrentar las dudas que acechaban y salir victorioso de este enfrentamiento? Alejandro se sumergió en el torbellino de sus pensamientos, cada palabra de su ex socio resonando como un eco maldito. ¿Estás listo para esto? La pregunta lo obligó a enfrentarse no solo a su antiguo socio, sino a sus propios miedos. La imagen de su padre, el legado que había dejado atrás, y las expectativas que siempre habían estado presentes, se entrelazaban en su mente. Sentía que ante la inminente confrontación se desnudaba aún más, revelando no solo su vulnerabilidad, sino también su audacia. Se acomodó mejor en su silla, los músculos tensándose en anticipación. Era una batalla de voluntades, por un lado, su ex socio, el hombre que había guiado sus pasos en el mundo del arte, por otro, su propia voz, esa que había comenzado a emerger con fuerza tras la conversación con el artista. Sabía que cada elección que haría en esa reunión debía ser un reflejo de su evolución, no un eco del pasado. El día del encuentro llegó con un manto de tensión que lo envolvía. La atmósfera en el café donde se encontrarían era densa, el aroma del café mezclándose con un aire de expectativas no dichas. Al entrar, su mirada se cruzó con la de su ex socio, quien lo esperaba con una sonrisa que, para Alejandro, se sentía como una máscara.
Esa imagen, que en otro tiempo le hubiese dado seguridad, ahora era una campana de alarma. Hola, Alejandro. Me alegra verte, empezó su ex socio, con un tono que intentaba ser casual. Alejandro se sentó, sintiendo el peso de la mirada de su interlocutor, un rayo de dudas que lo atravesaba. Pero no podía perder de vista su objetivo, demostrar que había crecido, que había madurado más allá de las sombras del pasado. Gracias, respondió Alejandro, buscando que su voz no temblara. He estado trabajando en algunas ideas. Cada palabra era una afirmación que corría el riesgo de desmoronarse, pero sabía que debía mantener las riendas de la conversación. Necesitaba convertir este momento en una plataforma para mostrar su crecimiento. Su ex socio lo miró con un interés fingido. Siempre fuiste talentoso, Alejandro. Pero te perdiste en las expectativas de tu padre. Aquella afirmación le resonó como una crítica antes de transformarse en un reto. Alejando la defensiva que esa frase podía provocar, Alejandro sonrió con una seguridad renovada. Las expectativas son solo eso, expectativas. He decidido crear mi propia voz y estilo. Las palabras fluyeron, como una revelación que había estado esperando ser pronunciada. La tensión entre ellos creció, como si cada uno de ellos empujara su límite, buscando la profundidad del otro. Interesante, su ex socio replicó, evaluando la respuesta. ¿Pero qué me dices de tu proyecto conjunto? Sabes que eso es lo que realmente interesa a los inversores. La estrategia cambiaría rápido. Alejandro debía reafirmarse. Mi proyecto no se basa en lo que esperan los inversores, se trata de lo que yo quiero comunicar. Un puente entre las sombras del pasado y un futuro que yo elijo. La respuesta sorprendió a su ex socio, y en ese momento, Alejandro sintió que había iniciado el verdadero cambio en la conversación. Su ex socio podría subestimar su capacidad, pero él no iba a rendirse. La batalla apenas comenzaba, y Alejandro estaba decidido a no dejarse arrastrar. A medida que avanzaba la conversación, revelaciones sobre su propia fortaleza comenzaban a surgir. La posibilidad de que este reencuentro se convirtiera no solo en una confrontación, sino en una oportunidad para demostrar su verdadero talento, lo llenaba de energía. Pero a la vez, el miedo latente de ser juzgado aún pesaba en su corazón. Cuando la charla comenzó a cerrarse, Alejandro se encontró frente a una encrucijada. Quizás estés en lo correcto, tengo que mostrarme. Este desafío no es solo contigo, es contra las dudas que siempre me han perseguido. Las últimas palabras quedaron flotando mientras su ex socio lo miraba con la intensidad de un reto compartido. ¿Sería suficiente esta vez? ¿Lograría surcar las aguas turbulentas de sus propios miedos y salir a la superficie victorioso? Estaba claro que no todo había terminado. Cada respuesta era solo el principio de una nueva etapa, el momento de la verdad se acercaba y Alejandro sentía el peso de su historia en cada respiro. Mientras se alejaba del café, se dio cuenta de que esto no era solo un enfrentamiento sobre negocios, era un viaje hacia su propia identidad. Lo desconocido lo llamaba, y con cada paso estaba más preparado para enfrentar lo que fuese. Empezaban a gestarse ideas en su mente, más audaces que antes, y un nuevo proyecto tomaba forma. Pero aún había algo atrapado en su mente, una ramificación oculta en su pasado que lo distraía de su objetivo. ¿Qué otro reto acechaba en las sombras, esperando ser revelado? La inquietud en su interior crecía, como una sombra no deseada que prometía desestabilizar todo su progreso. Era momento de profundizar en lo oculto y descubrir, una vez más, el verdadero significado de construir puentes. Alejandro se encontraba en un cruce crucial de su vida. Había enfrentado a su ex socio, revelando no solo su crecimiento, sino también su autenticidad, y ahora debía concentrarse en la próxima etapa de su travesía. Aquel encuentro lo había revitalizado, pero la inquietud persistía. Sabía que había más en juego que solo un proyecto comercial,
estaba en búsqueda de la verdad más profunda sobre su legado familiar y, a medida que se adentraba en ese terreno, se dio cuenta de que cada paso lo acercaba a un nuevo entendimiento de sí mismo. El eco de la conversación con Luciana seguía resonando en su mente, y la urgencia de descubrir lo que había detrás del legado de su padre se convertía en su prioridad. Se arrojó de lleno a la investigación de cada documento, cada carta encontrada en el desván. Con cada descubrimiento, Alejandro se sentía más cerca de desvelar un entramado complejo de intrigas y sueños perdidos, una narrativa que podría redefinir su propio propósito. Entendió que su padre no había sido solo un artista incomprendido, había dejado pistas sobre cómo su vida podía entrelazarse con el presente. Un ejemplo marcó el inicio de su reconexión, la creatividad del padre de Alejandro, que había luchado por ser reconocido, reflejaba también las luchas de todos aquellos que habían seguido su camino. ¿Cuántos otros artistas habían sido olvidados en la sombra de su propia historia? Con esta epifanía, Alejandro comenzó a trazar planes concretos para implementar un proyecto que honrara el legado de su padre, combinando el arte con acciones concretas en la comunidad. Se asoció con galerías locales, organizando exposiciones que no solo mostrarían el arte de su padre, sino también el trabajo de nuevos talentos en ascenso. Las ideas comenzaron a fluir como agua fresca, llenando de nueva vida su empresa y su vida personal. El día de la primera exposición llegó, y con él una mezcla de nervios y emoción. Al entrar en la galería, el murmullo de los asistentes lo envuelve, artistas, críticos y amigos se congregaban en un espacio que ahora respiraba arte, historia y aspiraciones compartidas. En cada rincón, los retratos y obras de su padre se encontraban junto a los trabajos de otros artistas que habían sido igualmente influenciados por su legado. Mientras recorría la sala, Alejandro sintió una realización profunda. La conexión con su padre era palpable en el aire. Cada pieza de arte contaba una historia no solo de sacrificios, sino de esperanzas cumplidas. Observó a las personas admirar las obras de su padre y a los nuevos artistas recibir elogios por su trabajo. Sabía en lo más profundo de su ser que estaba honrando no solo a su padre, sino a todos aquellos que habían pasado inadvertidos en la historia del arte. La culminación de la noche llegó cuando se dirigió al público para dar un discurso. En ese momento, Alejandro no solo comunicó su visión, sino que también expresó el amor y respeto que sentía por su padre. Habló sobre los sueños que habían sido enterrados y cómo cada uno de nosotros tiene el poder de revivir esos deseos a través de la creatividad y la pasión. La sala estalló en aplausos, y Alejandro supo que había logrado no solo un éxito personal, sino también una conexión genuina con su comunidad. El reconocimiento no tardó en llegar. La exposición fue un éxito rotundo, atrayendo la atención de críticos y medios. Alejandro no solo había restaurado el legado de su padre, sino que había establecido su propia identidad como empresario artista, una figura que fusionaba creatividad con negocios. Con cada día que pasaba, su confianza se consolidaba, y la culpa que había sentido por el sacrificio de su padre comenzó a desvanecerse. Alejandro se sentía completo, y su vida había dado un vuelco significativo. Había encontrado su propósito en la intersección entre la lucha de su padre y su propia ambición. Había conquistado el monstruo que había habitado en su interior durante tanto tiempo, y, al hacerlo, se había convertido en un puente entre el pasado y el futuro. Mirando hacia atrás, comprendía que cada paso de su viaje había sido fundamental para su crecimiento. Lo que antes eran sombras, ahora eran luces que guiaban su camino. Alejandro sabía que su historia, la historia de su familia, era solo el principio. Su búsqueda de la verdad había transformado no solo su vida, sino también la de aquellos que lo precedieron. Con los caminos abiertos delante de él, Alejandro estaba listo para seguir avanzando, listo para enfrentar cualquier desafío y reclamar su lugar en el mundo, en el arte y en su vida. Había aprendido a honrar el pasado mientras lo integraba con la promesa de un futuro brillante y lleno de posibilidades. Ahora, querido espectador, este es el momento de mostrar su apoyo.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que otros puedan descubrir estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque sus voces importan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.